Hola amigos y amigas de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales. Hoy os voy a enseñar cómo podéis ocultar vuestro SSID de la Wi-Fi para evitar que la gente lo encuentre de una manera fácil. Así que nada, como siempre, al finalizar el vídeo, si os gusta, dadle a like y compartir, suscribiros y lo más importante, dejadnos un comentario con vuestra opinión para saber si os ha gustado. Y ahora sí, tomad asiento, que empezamos. Bien. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es averiguar la dirección IP de nuestro router. Para ello, vamos a pulsar la bandera de Windows R para ejecutar o bien en el botón de inicio, botón derecho, ejecutar. Aquí vamos a escribir cmd, que es el comando para abrir el símbolo de sistema. Y una vez hemos abierto el símbolo de sistema, vamos a escribir ipconfig, ¿de acuerdo? Esto aquí nos saldrán un montón de configuración de adaptador de red. Vamos a buscar la dirección IP o el adaptador de nuestra Wi-Fi y nos vamos a centrar en la puerta de enlace predeterminada. Esta IP que aparece aquí, en mi caso es la 192.168.18.1, en vuestro caso no tiene por qué ser la misma, corresponde a la dirección IP de nuestro router. Así que lo que vamos a hacer es abrir el navegador y vamos a escribir esta dirección IP. Bien, pues abrimos Google Chrome, por ejemplo, y escribimos http://192.168.18.1, que corresponde con la dirección IP de nuestra puerta de enlace. Bien, una vez escrita, pulsamos Enter y nos aparece el usuario y la contraseña para acceder a él. Aquí puede ser que en la parte trasera de vuestro router aparezca ya el usuario y contraseña, lo tengáis en el manual de instrucciones o bien tendréis que buscar vuestro modelo en Google para ver cuáles son las contraseñas y usuarios por defecto. Entonces, en mi caso es el user epuser y la contraseña pinchamos en login. Vale. Una vez hemos accedido ya al router, vamos a decir que no queremos recordar las contraseñas, tenemos la opción de Advanced. Dentro de la opción de Advanced vamos a ir a la opción de WLAN, que es la Wi-Fi. En los routers nuevos ya tendréis la opción de 2,4 GHz y la de 5 GHz, ¿vale? Entonces se pueden configurar en las dos. Yo en mi caso voy a configurar la de 2,4, la que pone Basic. Bien, aquí tenéis que un cuidado con lo que tocáis porque podéis dejaros sin wifi, entonces aseguraos de tener siempre un cable de red por si tuvieseis que conectar el portátil o el móvil bueno, el móvil no, el portátil por cable o el ordenador para poder seguir luego con la configuración. Bien, pues lo que nos interesa para ocultar la wifi es la opción que pone Broadcast SSID. Esta opción es la que tenemos que desactivar, ¿vale? Si la tenemos marcada, cuando busquemos las wifi nos aparecerá disponible, pero si la desmarcamos, esto es lo que va a hacer, va a ser ocultar esa red wifi, con lo que para poder conectarnos a ello tendremos que ir a la opción de wifi, tanto en el móvil como en cualquier ordenador, y hacer clic en la opción de red oculta, ¿vale? Y aquí nos pedirá que introduzcamos de forma manual nuestro SSID, que el SSID lo podéis ver también dentro de la propia configuración en la opción de SSID. Una vez hayáis desmarcado la opción, dependiendo del router que tengáis, tendréis que darle a la opción de Apply o aplicar o guardar los cambios. Pueden variar un poquito las configuraciones, pero lo que quería enseñaros es la opción que hay que quitar.
puede ser que aparezca como Broadcast SSID o que aparezca como Hide SSID. Dependiendo, ya os digo, del router y demás, puede variar un poquito, pero siempre suelen estar en la misma opción. Dentro de donde se configuran las redes Wi-Fi, tendremos la opción del Broadcast o SSID. Y nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os sirva de ayuda, que os guste y ahora os dejo aquí un vídeo recomendado que os puede interesar y el botón de suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.